Buenos días, bienvenidos a la conferencia Sobreviviendo a la crisis causada por la pandemia del COVID-19, traída a ustedes por Prometeo. Vamos a iniciar esta conferencia dándoles a conocer qué es Prometeo. Les queremos contar que Prometeo es un aliado estratégico para todos aquellos con espíritu emprendedor, brindándoles asesoría en conocimiento de los consumidores, industrias y mercados, estrategia para sus negocios, mercadeo, innovación, ejecución de sus planes y manejo de crisis. Buscando que estas herramientas les sean accesibles, pues sabemos que uno de los retos más grandes que enfrentan los emprendedores es la falta de presupuesto. Permítanme presentarme. Mi nombre es Sergio Ponce. Soy licenciado en Administración de Empresas con especialidad en Emprendimiento por la Universidad Francisco Marroquín. Soy máster en Administración de Negocios por la Universidad Francisco Marroquín. Soy fundador, asesor y coordinador en Prometeo. Tengo experiencia como analista de inteligencia de mercados y como catedrático auxiliar en cursos de economía y comportamiento del consumidor. Y tengo experiencia asesorando a marcas reconocidas en varios países de Centroamérica. Ahora, sin más preámbulo, iniciemos con la conferencia del día de hoy. Vamos a empezar analizando cuál fue el impacto que tuvo la pandemia para los negocios y sus trabajadores en Guatemala. Y para eso les pido que hagamos un viaje en el tiempo, en nuestras mentes, para aquel viernes 13 de marzo del año 2020, el día en que el presidente Alejandro Yamatei confirmó el primer caso de coronavirus en Guatemala. A partir de ese momento, los negocios en el país se empezaron a enfrentar a diferentes situaciones para las que no estaban preparados. Principalmente debido a las medidas de contención que se implementaron para disminuir los contagios de COVID-19 y así evitar que el sistema de salud colapsara. ¿Cuáles fueron estas medidas? Primero, se cerró el aeropuerto, los puertos y las fronteras del país. Después, se cerraron los centros comerciales y las tiendas. Y también se implementó un toque de queda y se limitó la movilidad de las personas. Todo esto buscando, como habíamos mencionado, disminuir los contagios de el COVID en Guatemala. ¿Qué causó esto? Para esto podemos medir el impacto que tuvo en la economía y lo vamos a hacer utilizando una de las herramientas que utilizan los economistas, que es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, o PIB, mide el valor total en dinero de los productos y servicios intercambiados en un país o región durante un periodo determinado de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que se le está poniendo un valor en dinero a todo lo que se está produciendo e intercambiando en una economía. Y veamos cómo se comportó esta medida para Guatemala en los últimos años. El PIB en el año 2015 para Guatemala fue de 452.7 mil millones de quetzales. Para el 2016 creció a 464.8 mil millones de quetzales. En el 2017 creció a 478.9 mil millones de quetzales. Para 2018 creció a 494.3 mil millones de quetzales. Y para 2019 creció aún más a 513.3 mil millones de quetzales. Pero en el año 2020, y observen esto, como resultado de las medidas de contención de los contagios, el PIB de Guatemala, es decir, el tamaño de la economía, se redujo a 505.3 mil millones de quetzales. ¿Qué quiere decir esto? Y lo que podemos observar fácilmente es que
debido a estas medidas de contención, la economía de Guatemala perdió como mínimo 8.000 millones de quetzales. Pero realmente esta pérdida fue aún mayor, pues no podemos cuantificar lo que hubiera podido crecer la economía, solo podemos medir cuánto se contrajo. Ahora bien, ¿qué sucede cuando una economía se contrae, cuando hay estos pequeños tropiezos, ¿verdad? Las empresas lo empiezan a resentir y tienen la necesidad de reducir sus gastos. La consecuencia natural, por lo tanto, es que empiezan a ver de dónde cortan gastos y una de las fuentes más importantes de ahorros que pueden tener es los sueldos y salarios de sus empleados. Por lo tanto, hay desempleo. Vamos a recurrir para medir el impacto que tuvo la pandemia en Guatemala a otra medida que utilizan los economistas, que es la tasa de desempleo, que es el porcentaje de la población de un país o región que no tiene empleo y busca uno, pero no logra conseguirlo. Y pongamos atención a esta definición porque es importante entender que se tienen que cumplir los tres criterios. Si una persona tiene un empleo y busca otro, no es desempleada porque ya tiene empleo. Si no tiene empleo pero no está buscando, tampoco es desempleada. Entonces, solo aquella persona que no tiene empleo, está buscando uno y no logra conseguirlo, es la que se considera desempleada. Hay que hacer la aclaración de que en Guatemala no tenemos una estadística actualizada de la tasa de desempleo. Por lo tanto, vamos a recurrir a información de la Organización Internacional del Trabajo, que nos da el dato de la tasa de desempleo para América Latina y veamos cómo se vino comportando en los últimos años. Pues ya sabemos que la pandemia no afectó únicamente a Guatemala, sino que afectó a todos los países, entonces esta información también nos ayuda a saber cuál fue ese impacto que se tuvo. En el año 2015, el desempleo en América Latina fue del 6.6% de la población que buscaba empleo. Para 2016 creció al 7.8%, en 2017 creció a 8.1% y en los siguientes años pareció estabilizarse en 8%, pero para el año 2020 vemos cómo volvió a crecer a más del 10%, llegando a un 10.6% de la población que buscaba empleo. ¿Qué quiere decir esto? Una de cada 10 personas en América Latina estuvo desempleada como resultado de la pandemia. Y ustedes no me dejarán mentir, pues quienes están viendo la transmisión en vivo y quienes verán la grabación posteriormente, estoy casi seguro de que conocen al menos a una persona que perdió su empleo durante la pandemia. Bueno, a esto le podemos ya llamar una crisis. Y ahora entendamos cómo fue que las personas sobrevivieron a esta crisis que causó la pandemia del COVID-19. Primero entendamos quiénes fueron los afectados por esta crisis. En primer lugar, están los empleados recién contratados por las empresas. ¿Por qué? Como les había mencionado, donde buscaron las empresas para recortar sus gastos fue en los sueldos y salarios de sus empleados. Y al pensar en dónde se podía recortar más fácilmente, eran aquellos empleados que acababan de ingresar a la empresa, pues las prestaciones y la liquidación que les debían de cancelar al momento de despedirlos era pequeña. ¿Qué quiere decir esto? Que para las empresas el costo que iba a tener despedir a estas personas era menor que despedir a alguien que había trabajado ya por varios años, pues le tenían que pagar una indemnización más grande. Y esto les iba a permitir tener ahorros en los meses siguientes. ¿Qué significaba esto para las personas? Pues que se quedaron sin una fuente de ingresos y la liquidación que recibieron fue bastante pequeña, entonces no les iba a durar por mucho tiempo. Estaban contra el tiempo y tenían que ver cómo lograban generar ingresos en un corto plazo. En una segunda
ola de despidos, si así le quieren llamar, las empresas se dieron cuenta de que la situación se estaba prolongando más de lo que habían podido esperar, ¿verdad? Por lo tanto, necesitaban hacer recortes más drásticos. Nuevamente viendo en sus planillas, ahí lo que les convenía más era buscar a aquellas personas que ganaban más dinero, ¿verdad? Las que recibían los sueldos más altos. Y por lo tanto, las siguientes víctimas de los despidos en las empresas fueron los altos ejecutivos. Pues al despedir a estas personas realmente se iba a tener un ahorro significativo, a pesar de que se les iba a tener que pagar probablemente una indemnización bastante alta, pero el ahorro que iba a venir en los meses siguientes justificaba para las empresas el tomar esta decisión y el hacer este gasto. ¿Qué significaba esto para las personas que fueron despedidas, los altos ejecutivos? Pues para ellos lo que significaba es que se quedaron sin trabajo y también a pesar de que recibieron una indemnización probablemente bastante alta, si ustedes creen que estas personas iban a quedarse tranquilas y no iban a necesitar más dinero porque ya tenían suficiente, pues están equivocados. Porque déjenme decirles que yo conozco a muchos altos ejecutivos que viven del mes a mes y tienen un estilo de vida en el cual realmente están endeudados. Ellos están pagando sus casas, sus carros, sus apartamentos, sus viajes, las tarjetas de crédito. Y entonces, para ellos, igual esperan a final de mes para tener sus ingresos y poder pagar todo lo que deben, ¿verdad? Entonces, a pesar de que hubiera sido una indemnización bastante alta la que recibieron, pues tampoco les iba a durar mucho tiempo. Y a ellos súmenles la complicación de que para llegar a un puesto de alto ejecutivo, seguramente tenían que haber trabajado por varios años para las empresas y pues ahora por cuestiones de la edad se les iba a complicar que los contrataran en algún otro lugar. Y no podemos dejar de mencionar a los afectados que fueron los trabajadores informales, que para ellos, si para los anteriores la situación era complicada porque ellos vivían de mes a mes, para los trabajadores informales era aún más difícil, pues son personas que viven del día a día. Y para ellos un día sin salir a trabajar era un día sin comer prácticamente. Entonces, ¿qué se podía hacer para generar ingresos en el corto plazo? La primera opción, que es lo que nos enseñaron desde pequeños, era buscar un trabajo formal. Pero pensemos que si en una situación normal cuesta conseguir un trabajo, en tiempos de pandemia realmente era poco probable que esta opción fuera la mejor, ¿verdad? Entonces había que buscar otra forma. Se podía pensar también en buscar trabajo en otro país, pero recordemos que la pandemia no afectó solo a Guatemala, entonces tampoco era buena idea ir a buscar a otro país, pues la situación probablemente iba a estar igual o peor, ya que aquí por lo menos se había manejado y contenido bien el tema de los contagios, mientras que en otros países eso ya se había salido de control. Y entonces ir a otro país era realmente arriesgarse a contagiarse del COVID. Por lo tanto, buscar trabajo en otro país tampoco era una buena opción. Entonces, ¿cuál era la opción que les quedaba a las personas? Si pensaron en poner un negocio propio, es correcto. Y si se dan cuenta, fue durante la pandemia que surgieron un montón de negocios. Estoy seguro de que quienes están viendo esta transmisión en vivo y quienes van a ver la grabación después, también les podría asegurar que conocen por lo menos a una persona que puso un negocio durante la pandemia. Y es que todo el mundo estaba desesperado por empezar a generar esos ingresos que ya no tenían asegurados. Y poner un negocio propio, pues era como la opción más viable en ese momento. ¿Y qué tipos de negocios surgieron? Pues inmediatamente en cuanto empezaron las medidas de restricción y cuando empezó la cuarentena, empezaron a escasear algunos productos, si todos recuerdan. Entonces lo primero que surgió fue la venta de artículos escasos. Si uno salía a la calle en esos días,
no faltaba una venta callejera donde tuvieran mascarillas que en todos lados estaban agotadas, gel antibacterial, y otros productos desinfectantes como alcohol, cloro, y no digamos el papel higiénico que también escaseó en los primeros días. Luego, a medida que a la gente se le complicaba transportarse, porque recordemos que también se limitó el transporte público, y también había muchas personas que no querían salir de su casa, que era lo más adecuado, ¿verdad? Entonces surgieron muchos servicios de mensajería y entrega a domicilio. Ese fue como el segundo auge que hubo, la segunda fase que hubo de negocios. Y en una tercera etapa surgieron negocios ya más sofisticados en las redes sociales, donde las personas vendían a través de las redes, ofrecían sus servicios, sus productos. eh, yo, por ejemplo, me recuerdo que vi empresas que vendían ropa, que vendían productos de belleza, productos como suplementos alimenticios y nutricionales, vitaminas, productos de cuidado personal, etcétera, y que se valían de los servicios de mensajería y entrega a domicilio que habían proliferado anteriormente. Y por otra parte, pues las personas que no querían salir de sus casas también estaban un poco más dispuestas a confiar en este tipo de negocios de lo que sucedía antes de la pandemia, ¿verdad? Entonces, al final la pandemia vino a propiciar este tipo de negocios, los cuales pues fueron también una forma de generar ingresos en el corto plazo para las personas. Ahora bien, la pregunta con la que quiero cerrar esta presentación es, ¿será que realmente esto fue la solución a los problemas de las personas? Porque definitivamente sí les ayudó a generar ingresos pues en un corto plazo, pero al final también se convirtió en una complicación, porque estas personas probablemente no estaban preparadas para manejar un negocio. Eh, Puede ser que tuvieran preparaciones diferentes, ¿verdad? Eran personas, no sé, un abogado que ofrecía sus servicios, podía ser psicólogos que anteriormente estaban acostumbrados a manejar todo en sus clínicas y se movieron a redes sociales y a un entorno más virtual y que tampoco sabían cómo manejar este tipo de negocios. eh, y personas que pues tal vez se dedicaban a otra cosa y decidieron que podían empezar a vender productos y entonces no sabían cómo manejar un negocio de este tipo y mucho menos hacerlo crecer. Entonces podemos concluir que el poner un negocio propio en tiempos de pandemia, y aunque no fuera en tiempos de pandemia, tampoco es como la solución mágica. Es cierto, ayuda, pero trae nuevas complicaciones. ¿Qué pasa con esto? Pues les dejamos la inquietud de que en Prometeo estamos para ayudar a los emprendedores que están enfrentando este tipo de problemas, que no saben qué hacer, que no saben cómo manejar un negocio, que no saben cómo hacerlo crecer y que no saben cómo obtener más clientes. Probablemente se quedaron estancados. Y como les decía, fue una solución en un principio, pero tal vez ahora ya no saben qué más hacer. Entonces, en Prometeo estamos para ayudarles y los invitamos a que puedan visitar nuestro sitio web que es bit.ly/prometeo-asesoría. Y si están interesados en nuestros servicios, nos pueden contactar al correo asesoría.prometeo@gmail.com. También los invitamos a seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y también en YouTube. Y pues en este momento dejo algunos minutos por si alguna de las personas que nos está observando tiene dudas o preguntas. Voy a revisar los comentarios en este momento.
Bueno, viendo que no hay ninguna duda y ningún comentario, les agradezco por haberse conectado a esta conferencia. Esperamos contar con su asistencia en futuros eventos y también pues los invito nuevamente a visitar nuestro sitio web y seguirnos en las redes sociales. Hasta la próxima.